Hasta no ver, no creer. Seguramente has escuchado esa frase que de una forma se ha simplificado la expresión de el discípulo de Jesús llamado Tomás. Hasta no ver, no creer. Y dice el texto así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz sea a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 20 hasta el 29. Puedes leerlo, te sugiero que leas en tu Biblia esta sección, esta porción que acabamos de leer, porque seguramente vas a encontrar más cosas allí muy importantes. Ahora, el Evangelio de Juan, los biblistas, los expertos concuerdan en que fue escrito por ahí del año 96 de nuestra era. No es exactamente un evangelio pospascual, estrictamente hablando. Es un evangelio que ya han pasado muchos años desde la muerte de Jesús hasta que se escribe este libro de San Juan. Más o menos alrededor de unos 65 años han pasado desde que Jesús murió y ascendió a los cielos hasta que por fin tenemos la redacción final del Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en esos 60 años ha habido una serie de eventos que han propiciado mucho de lo que encontramos en este Evangelio. Han propiciado las conclusiones, porque aquí lo que tenemos es prácticamente el aterrizaje de las conclusiones de el evangelista y de los que lo siguen, de la comunidad juanina. De hecho, hay un teólogo que habla justamente de la comunidad juánica, esta comunidad de cristianos de Asia Menor que tenían a Juan el apóstol como su pastor. Ya Juan es un anciano, ya no es el jovencito que se recostó con Jesús allí en la última cena. Ya no es aquel jovencito que estaba corriendo cerca allí de la tumba y que fue a investigar si Jesús había efectivamente resucitado. No, ya Juan es un anciano y está escribiendo sus memorias, sus vivencias, sus experiencias, pero también el aterrizaje de sus conclusiones. Y aquí está en estos textos una de las conclusiones más violentas y radicales que quizá pudiéramos encontrar. Este texto que te acabo de leer, al final, las palabras de Jesús, dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es que en la comunidad juánica había varias personas que pensaban que los grandes afortunados eran los discípulos, los grandes personas que habían tenido esa experiencia con Jesús eran los discípulos. Y ellos decían, esta comunidad decía, pues es que si tan solo nosotros hubiéramos visto
de forma física a Jesús, si tan solo nosotros hubiéramos caminado con Él, si tan solo nosotros, Bueno, el evangelista les dice, hey, momento, déjenme platicarles una historia. Y les platica la historia de Tomás, un apóstol muy cercano a Jesús, que tuvo unas pláticas muy intensas con Jesús. Tú las puedes ver allí en Juan capítulo 14. Y Jesús le da una serie de enseñanzas o instrucciones, pero que cuando le dicen, oye Tomás, ¿qué crees? El maestro ha resucitado. Tomás dice algo sumamente extraño, pero también muy, muy de nosotros, que seguramente nosotros también diríamos. Te leo una vez más las palabras de Tomás. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso esa famosa frase de hasta no ver, no creer. Y es que, como te decía en el devocional anterior, la presencia de Jesús, los pensamientos de Jesús, pero sobre todo las acciones de Jesús definitivamente que nos dejan fuera de lugar. Nos llaman a la fe, por supuesto, pero las acciones de nuestro Señor Jesús, las acciones de Dios entre nosotros, definitivamente que prueban una y otra vez, cómo nuestro corazón se llena de incredulidad y nos falta la fe con mucha frecuencia. A Tomás se le ha llamado en la tradición cristiana, se le ha llamado Santo Tomás, un santo, sí, pero bueno, esto es al igual que los demás discípulos, se les ha llamado santo, San Juan, San Mateo, San quién sabe quién, ¿verdad? Todos estos discípulos de Jesús, pero Santo Tomás, este discípulo de Jesús, que en su corazón había mucha incredulidad, aún después del diálogo con Jesús, aún después de que Jesús le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho, o después de haber escuchado las palabras de Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, o haber visto a Jesús crucificado y haber escuchado también junto con los demás discípulos las promesas de Jesús de que Él iba a resucitar, de todos modos en su corazón faltaba la fe. Y por eso dice, hasta que yo no vea a Jesús, no meta mis dedos en sus llagas o mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces Jesús viene, se le presenta y le dice a Tomás, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Y entonces la respuesta de Tomás fue, Señor mío y Dios mío. Es decir, sí tenemos ante nosotros un cuadro muy, muy difícil, o una experiencia muy difícil de un seguidor de Jesús. Pero, una vez más, como te digo, ¿qué tal si nosotros hubiéramos estado en ese cuarto donde Jesús aparece, donde están reunidos los apóstoles? ¿Cuál hubiera sido también nuestra reacción? Y creo que la reacción de muchos de nosotros, si no es que de la gran generalidad, sería
Yo prefiero ver y prefiero tocar y prefiero también meter mi mano en el costado de Jesús, y entonces, solo entonces voy a creer. La vida cristiana entonces es un llamado constante a creer. Y es un llamado constante porque también la incredulidad que nos rodea y de la que podemos ser presas es constante. Así que si nuestro corazón se ha llenado de incredulidad, si de repente hemos empezado a dejar de confiar en nuestro Dios y de repente nos faltan la fe y nos faltan las fuerzas para seguir confiando, yo creo que hoy es una grande oportunidad para que tú y yo podamos volver a confiar y escuchar las palabras de Jesús. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Y qué crees? Allí tú y yo sí que estamos contemplados. También podemos ser dichosos porque no hemos visto, pero hemos creído en el mensaje del Evangelio transformador de nuestro Señor Jesucristo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Bendito Dios, mi corazón muchas veces se llena de incredulidad. Te pido me perdones, Señor. Y sé que el corazón de mis hermanos que oyen este audio en muchos momentos también es presa de la incredulidad. Tú eres fiel, Señor. Tú lo que dices lo cumples. Pero nosotros somos frágiles en nuestra fe. Te pido que nos llenes de fe, que sea tu poder el que nos renueve y que nuestra experiencia de fe sea una experiencia creciente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.